Gloria a Dios. Bien, pues le damos gracias a Dios los que estamos aquí reunidos, porque es una bendición el que nos permita meditar en esta palabra, que es lo que nos relaciona con nuestro Dios. Aquí vamos a conocer o estamos conociendo cómo piensa Él, cómo Él quiere que vivamos delante de Él. Este es el único libro a donde vamos a nosotros a conocer la voluntad de nuestro Dios. Entonces, pues Dios bendiga a todos los que hoy van a meditar juntamente con nosotros. Vamos a empezar en, en el primer libro de Timoteo, capítulo 3. Primero de Timoteo, capítulo 3. Voy a leer a partir del verso 1 hasta el verso 13. Dice así la palabra del Señor. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Hasta ahí nada más lo vamos a dejar. Bien, el que desea trabajar para nuestro Dios en el gobierno de la iglesia, estos son los requisitos que se deben de cumplir. No son cosa imposible que no se puedan hacer. Es toda una labor el de saber gobernar su propio hogar de uno. Entonces dice la palabra del Señor que si no podemos gobernar nuestro hogar, ¿cómo vamos a gobernar a la iglesia del Señor? Bien, desde que el Señor me trajo al camino hasta el día de hoy, no sé si todavía me falta ver muchas cosas, no lo sé, pero hasta el día de hoy no he visto que algún ministro, cuando los inician, les apliquen la carta pastoral. ¿Por qué razón? No lo sé. A los diáconos
tampoco les aplican los requisitos que son para el diaconado. ¿Cuál es la razón? Tampoco lo sé. Hace años escuché a uno que decía que para poder predicar, primero uno tiene que presidir. Y para poder presidir es necesario que uno cante bonito. Entonces son palabras humanas, razonamiento humano. Nada que ver con lo que está escrito, pero así pensaba él, así hacía las cosas él. Así escogía a sus diáconos, que tuvieran buena voz, que llevaran un buen ritmo y fueran muy populares, y listo, al día del diaconado. Puede uno ser muy popular, puede ser uno tener un carácter muy sociable, pero eso es muy diferente al ser honesto, al no ser codicioso. Es muy diferente a los requisitos que piden para el diácono. Dice la palabra del Señor: hombres honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. No dice acá que sean muy populares, no habla de que tengan muy bonita su voz o que sepan cantar, no, esos requisitos no están aquí en la palabra del Señor, ni para el ministro ni para el diácono. Para los ministros, como ya les había dicho antes, es de que antes de llegar a predicar el evangelio, primeramente tienes que tener todo un proceso. Tiene que ver tu libertad para ver si cómo te desempeñas, si sabes hablar en un micrófono, si cantas bonito, si tienes carisma, no sé qué tanto es lo que pudieran ver. Pero todo eso es muy diferente a lo que la palabra del Señor enseña. Y vean bien, dice la palabra, dice en el verso 10, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Entonces, eso que dice, y estos también, entonces quiere decir que también los que quieran el obispado tienen que ser sometidos a prueba primero. Le dice nuestro hermano Pablo a Timoteo: no impongan las manos con ligereza. Se tiene que tener el cuidado para los que van a estar frente a la iglesia de Cristo, porque las almas son del Señor, y si nosotros tomamos malas decisiones, tenemos una responsabilidad muy grande delante del Señor. No se trata de que el pastorado se vaya transmitiendo o pasando de el ayudante es el futuro pastor de la congregación, porque es su ayudante, tiene su segundo. Yo no sé de dónde sacan todas estas cosas,
Porque aquí en las escrituras no hay segundos ni hay terceros. Yo solamente veo que hay responsables y hay ayudantes. El diácono es un ayudante, pero no es el segundo del pastor. ¿Por qué se hacen las cosas de esta manera? Porque no nos queremos sujetar a lo que está escrito. Entonces, siempre se tiene que tener este cuidado, porque es de mucha responsabilidad. Mire, vamos a leer. Búsquense en la segunda carta a los Corintios. Vamos a seguir hablando de los ministros. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Voy a leer el verso 14 y el verso 15. Dice la palabra del Señor así: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces imagínense, hay quien pinta al diablo, el Señor lo reprenda, lo pintan de una manera que alguien se lo imaginó, lo ponen con cuernos, lo ponen con patas de animal, lo pintan de rojo, pero el diablo no es feo. El diablo era el ángel más hermoso que Dios creó. El pecado no es feo, si no nadie pecaría. El pecado es tentativo. Entonces dice la palabra del Señor que tengamos cuidado, porque Satanás también se disfraza como ángel de luz, pero es diablo, y sus ministros también se disfrazan como ministros de justicia, pero son ministros oscuros, no son ministros de justicia, son ministros del diablo. ¿Y cómo vamos a ver nosotros? ¿Cómo nos podemos defender? Porque hoy en este tiempo que estamos viviendo, pues todos hay muchos pastores, hay muchas pastoras. Yo no sé de dónde agarran requisitos para las pastoras, pero también hay pastoras. Hay muchos diáconos encargados. La predicación del evangelio es algo que se tiene que cuidar. El ministerio es algo especial. Dice, es una buena obra que se puede llegar a desear. Pero los requisitos, pues no dejan de ser requisitos. ¿Cómo vamos a ver si alguno de los que desean el obispado no es un ministro satánico? Hay tanto adulterio en estos tiempos que el pastor se llevó a la hermanita o le quitó la mujer a otro. Es que no era pastor,
es uno disfrazado de ministro. ¿Quién lo ungió? Pues el que lo haya ungido ya tiene su responsabilidad por no haber tenido cuidado. Están predicando cosas sin fundamento en las escrituras. Y todo esto ocasiona que a veces la iglesia se entristezca por lo que oye. Hay quien tiene celo de la palabra del Señor. Y estos hermanos que son celosos, pues están tristes, porque se predican palabras sin fundamento. Se predican cosas que no nos sirven para nuestro propósito de llegar con el Señor. Ideas humanas, mandamientos de hombres. Y luego pues vienen los choques entre los que tienen celo de Dios y los que están predicando cosas extrañas. Y por ahí, cuando no hay enseñanza, pues no se sabe qué hacer. Miren, vamos a leer. Vamos a leer un precioso consejo. Busquen el libro de Eclesiastés, capítulo 10. Voy a leer el verso 4. Libro de Eclesiastés, capítulo 10, verso 4, dice así la palabra del Señor. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. ¿Y qué es lo que pasa ahorita? A los que están viendo por la grey del Señor, no les gusta que se les haga observaciones, correcciones, porque pues es el pastor. Y como es el pastor, pues se piensa él que él es el dueño de todas las almas, cuando se tiene ese pensamiento. Cuando no es un ministro que Dios haya hecho, pues no va a hacer las cosas que a Dios le agradan, sino que va a hacer cosas que a él se le ocurran. Porque los ministros que Dios levanta, los que Dios hace, van a caminar conforme a su corazón. Son uno de los requisitos para los ministros. Dijo el Señor: yo les daré pastores conforme a mi corazón. Ese es el primero, para que los apacienten con ciencia y con inteligencia. O sea, no cualquiera es un pastor del Señor. Primero tiene que tener el corazón de Cristo. Tiene que amar a sus semejantes. Tiene que pensar siempre por el bien de los demás, porque así Cristo dice que ni él mismo buscó cosas para él, siempre pensó en los demás antes que en él. Y aquí es al revés. Aquí primero es el ministro y luego es lo demás. Entonces ahorita hay muchas situaciones que dan mucho de qué hablar en la relación de el pastor hacia los miembros, hacia los creyentes.
que si algún creyente piensa diferente al pastor, inmediatamente el pastor lo censura, lo castiga, lo exhibe desde el púlpito, y todo eso hace que venga la tristeza en la congregación, porque de aquí a los oyentes, dice la palabra, tiene que haber enseñanza, exhortación, corrección. No tiene por qué salir de aquí hacia allá ofensas o malas palabras o malos tratos. No tenemos por qué estar exhibiendo a nadie, no. El púlpito no se hizo para eso. Entonces podríamos decir, bueno, ¿y quién es el responsable de los males que hay? Yo siempre he dicho, ya es difícil vivir dentro de estos cuerpos. ¿Para qué nos metemos más responsabilidades? Hay quien anhela llegar al pastorado. Es bonito el pastorado, pero si Dios te lo da. Porque si el Señor te lo da, Dios te va a ayudar. Y si tú lo agarras nada más porque tú quieres y no el Señor esté de acuerdo en eso, en lugar de ser bendición va a ser lo contrario. Porque el Señor dijo, el que conmigo no junta, desparrama. Y el que no es por mí, entonces todos esos que se quieren hacer pastores, es bonito el ministerio, pero tienen una grande responsabilidad. Primeramente tenemos que ver el tratar de luchar por vivir conforme a la palabra del Señor, como dice, como está escrito, cumplir los requisitos. Y entonces, si lo logramos, vamos a desempeñar una buena labor. Pero si solamente nos hacen ministros, y digo nos hacen, porque los que ya están en el ministerio, pues también así lo hicieron ministros, no les aplicaron los requisitos. Ellos mismos ponen sus requisitos, desde que vean que alguien ya se sabe 2 textos seguidos, ya listo para el pastorado, porque tiene carisma, porque es popular, porque canta bonito. Son requisitos humanos que nada tienen que ver con lo que el Señor estableció. Lógicamente van a venir las desavenencias dentro de las congregaciones. Con 1 o 2 que haya dentro de las congregaciones de la iglesia de Cristo, con eso tenemos para que comience a haber diferencias. ¿Por qué? Porque los que son de Cristo son celosos. No me refiero a celosos de celos, no, celo espiritual. Cuando hay 1 o 2 miembros en una congregación que tengan celo de Dios, son los que van a hacer que haya diferencias dentro de las congregaciones. Y va a pasar lo que acabamos de leer.
el espíritu del príncipe se va a levantar, porque como él está, o él piensa que está sobre todos los demás, hay pastores que han corrido miembros, hay pastores que cuando no se sujetan a lo que él dice, los miembros los castigan, les imponen castigos, los exhiben desde el púlpito, les hacen llevar un camino más difícil de lo que ya es. Claro que el que es de Cristo lo va a sufrir porque el Señor lo va a sostener. Pero la labor que está haciendo el príncipe o el obispo o el pastor, como dice la palabra, ya tiene su pago. No se tiene por qué apresurarse a imponer las manos con ligereza para llevar a alguien al ministerio. No, es mejor que haya un ministro, pero un ministro de Cristo, hay que haya 50 ministros carnales. ¿Por qué hay tantas y tantas denominaciones, tantos vientos de doctrina? Pues porque hay muchos ministros que son carnales. Nada tienen que ver con las escrituras. Y esto no es nuevo, ya desde antes nos los había advertido el Señor. Vean que no los engañen, porque vendrán muchos. Y en ese tiempo hay muchos que se están levantando, y no hay muchos que los puedan detener. Eso es lo triste, que nos quejamos de los malos ministros, pero no hay ancianos fieles en la congregación que pudieran censurar el trabajo que están haciendo mal, porque no tienen valentía. Un día, hace años, ya algunos años, un día me llevó el Señor a una congregación, y me acuerdo que yo les predicaba yo de una iglesia cobarde, de que ve las cosas y se quedan callados, ve que se estaba transgrediendo la palabra del Señor, y no hay siquiera uno que diga eso no es palabra de Dios, eso no es así. Tienen miedo de que los corra el ministro, tienen miedo del qué dirán las personas, tienen miedo a equivocarse también ellos. Yo no sé qué será. Lo que sí sé es que cada día aparecen más cosas y más cosas dentro de las congregaciones. Si se tuviera cuidado de llevar a hombres honestos, santos, irreprensibles, desde el diaconado hasta el pastorado, otra cosa sería. Se hablan de los pastores y se hablan cosas muy feas, pero nadie tiene el valor de ir con el hermano y decirle: hermano, está usted mal, eso que usted hace no es de un pastor, lo que usted hace no lo dice las escrituras. No hay nadie que pudiera detener para corregir todo esto que está mal. Mire, vamos a seguir leyendo. Vamos a buscar en el libro de Filipenses, capítulo 3.
vamos a leer, voy a leer el verso 1 y el verso 2. Dice nuestro hermano Pablo a la iglesia en Filipos, dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿A quién le dice que tiene que guardarse? Pues a los hermanos. ¿Quién tiene que tener cuidado? Pues los hermanos. Ya desde tiempos muy antiguos ya había este problema, no es nuevo. Si no, no estuvieran aquí en las Escrituras. Hay malos obreros, hay obreros disfrazados de Cristo, pero no son de Cristo. Satanás está disfrazando a sus ministros y los introduce a las congregaciones para que tuerzan el camino y se vayan por otro lado. Dice el Señor: van a venir muchos en mi nombre, y a muchos van a engañar. El celo espiritual es un celo sano. Todos nosotros necesitamos palabra santa, leche no adulterada. Pero como siempre les he dicho, y siempre se los voy a seguir repitiendo, yo acá tengo una responsabilidad. De lo que yo les estoy compartiendo, yo tengo una responsabilidad. Pero ustedes tienen la propia. Porque ustedes también están oyendo y también tienen unas escrituras. Y las escrituras sirven para que uno lea, uno puede escudriñar si es así o no es así, o cómo debe de ser. Dice allá en lo que leímos en la carta de nuestro hermano Timoteo: si pasan la prueba los que quieren ejercer el ministerio, porque se tiene que poner a prueba primero, y si no la pasan, ¿quiénes son los que deben de ver si la pasan o no la pasan? ¿Los otros ministros? ¿Quién sería el encargado de ver si pasa o no pasa el ministro antes de ungirlo? Porque ya una vez que lo ungiste, pues ya cómo le vas a desungir. No, antes de imponerle las manos tienen que ponerse a prueba, y ya una vez si la pasó y reúnen los requisitos, entonces se les unge. ¿Para qué? Para que hagan la labor ministerial. Entonces el pueblo es el encargado de ver qué dicen las escrituras y ver lo que se les está enseñando, si es o no es. Pero para eso tenemos que cambiar nuestra mentalidad, tenemos que madurar. Yo siempre he dicho, todo creyente debe de madurar. La palabra se tiene que cuidar. Mire, vamos a leer aquí en el libro de Tito.
capítulo 2 del libro de Tito. Ay, Jesús. Voy a leer a partir del verso 1. Dice la palabra del Señor así: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Esto es lo que le está diciendo nuestro hermano Pablo a nuestro hermano Tito. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Eso es lo que tiene que hablar un ministro a los ancianos. Ese es el cuidado que tiene que tener un ministro para los que se llamen ancianos. No ancianos de edad, no. Para los que están ya deben de estar maduros. Deben de ser serios, prudentes, sanos en la fe. No, que todavía es triste de ver hermanos que ya están viejos, ya tienen muchos años en el evangelio y todavía no aprenden a ser serios. Ahí andan ahí coqueteando con las jovencitas, ahí andan contando chistes, ahí andan ahí chismeando entre el pueblo. No son serios, no son prudentes. ¿Cómo van a tratar de corregir a alguien que está aquí, que se llama ministro, si también están peores ellos? Los que se llaman diáconos, pues no son serios tampoco. Ahí andan en los chistes, ahí andan en los chismes. Nos falta lo que el Señor dijo: deseen como niños recién nacidos leche no adulterada, no a cualquier cosa. Aquí cualquiera se puede venir a parar, sí. Los comediantes, los que hacen chistes, los que hablan leperadas, aquí también agarran un micrófono y hacen reír a la gente. Pero este lugar en el Señor no es para hacer reír a la gente, no es para contar chistes, no es para calumniar, es para enseñar, corregir, es para prepararnos para hacer las cosas justas, para hacer las cosas bien. Entonces, ¿qué es lo que falta para que las cosas mejoren? Dentro de una congregación, pues hay que tomar conciencia de la relación pastor hacia las almas que son de Cristo. Debe de haber ese cuidado. Los ancianos tienen que velar también por la grey del Señor, no solamente el ministro, también los ancianos. Si no, no se les pidiera que sean serios, prudentes, sanos en la fe. Mire, hasta de las hermanas habla acá. Voy a seguir leyendo capítulo 2, verso 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Vean nada más cuánto cuidado tiene que haber. No solamente el pastor es el que tiene responsabilidad. Ya vimos que los ancianos y las ancianas también. Las mujeres jóvenes pues ahorita hay una palabra que está muy de moda,
la palabra tóxica. Hay hermanitas que tienen un carácter tóxico y no les gusta que se les llame la atención, que se les corrija. Estamos en el tiempo de que ya ni a sus padres respetan los jóvenes, ni las mujercitas, ya no hay ese respeto. Ni dentro de la familia, mucho menos en la congregación, menos le van a hacer caso al pastor las ancianas y los ancianos prefieren no meterse en problemas. Prefieren no decir nada para que no tengan problemas contra nadie. Y todo el trabajo es del pastor. Es que el pastor es el que tiene que ver esto. Es que el pastor tiene que verlo. Si es cierto, el pastor tiene que estar velando, pero también nosotros tenemos también la responsabilidad que el Señor nos dejó. El pastor le tiene que decir a la anciana: hermana, usted ya debe de ser una anciana, cumpla con su trabajo que le dejó el Señor. Vea a las chamacas jóvenes, llámeles la atención, que aprendan a amar a sus maridos, a respetar a sus maridos, que cuiden bien a sus hijos. Pero a veces, pues no, las mujercitas no se prestan y las ancianas pues tampoco se quieren meter en problemas, pues nadie dice nada y todo sigue igual. Y luego, como no nos podemos esconder dentro de una cueva, la gente nos ve y dice: mira a los hermanitos, míralos cómo viven, cómo crían a sus hijos. ¿Y qué es lo que pasa? La palabra de nuestro Dios es blasfemada. Mira al pastor lo que hace, mira lo que dice. ¿Y qué es lo que pasa? La palabra de Dios es blasfemada. Dice las escrituras, tiene que ser irreprensible, no un neófito. Neófito significa, o quiere decir, alguien que desconoce. ¿Por qué? Porque se va a condenar, va a hablar cosas que ni él entiende, y en lugar de hacer una buena labor, pues va a hacer una labor contraria. Hay quien no quiere madurar para no meterse en problemas. Hay quien ve las cosas, pero pues solamente las ve y decimos así: oren por el hermano porque pues anda mal. Pues si anda mal el hermano, dice en el libro de Gálatas capítulo 6 verso 1: vayan y restáurenlo. Ya vieron que anda mal el hermano, ¿de qué sirve que se pongan a orar si nadie va a hacer la obra? ¿De qué sirve ver los males si nos quedamos callados? El mal va a seguir haciendo su trabajo. Y lo triste del caso es que siguen llegando almas nuevas. Dice la palabra del Señor, como los fariseos mueven cielo y tierra para hacer un prosélito, y después, ¿cómo lo hacen? Doblemente hijo del diablo. Porque si estaba mal, entre ellos lo dejaron peor. Ahorita la gente anda de un lugar a otro buscando el refugio, buscando una palabra sana que lo alimente, que lo aliente, que lo edifique, que lo haga sentirse por dentro santo, sano, que aprenda a tener temor de Dios. Vienen y se van.
Porque hay hermanitos también que, pues que no les gusta, no les gusta que se les corrija. Quieren un evangelio a su modo, que se acomode a sus costumbres, a su forma de vivir también. Y no les gusta sujetarse. Vienen porque pues a lo mejor no tienen a dónde ir, pero cuando viene la exhortación, viene la enseñanza, se van o comienzan a pelearse con el pastor o comienzan a pelearse con los hermanos porque no les gusta. Dice la palabra del Señor, no vienen porque cuando llegan acá se descubre su mala forma de vivir. Por eso no vienen a la luz, para que sus obras no sean descubiertas. Y siguen allá en la oscuridad. Ahí nadie les dice nada. Entonces, así como puede haber malos ministros, también hay malos hermanos. Dice la Escritura, falsos hermanos. Así como hay hermanas fieles, también hay hermanas que no son hermanas. Ahorita hay de todo. Dice la Escritura, falsos apóstoles. Como dice, perros somnolientos, mutiladores del cuerpo del Señor. Eso es lo que hacen los malos obreros. Mutilan el cuerpo de Cristo. Golpean a los hermanos con su lengua. Los llevan por caminos de oscuridad y en lugar de edificar, van destruyendo. En lugar de enseñarlos a amar, los enseñan a odiarse. Y ahí están los hermanos sufriendo, a donde hay malos obispos, malos diáconos, que no deberían de estar al frente, porque están haciendo una muy mala labor. Entonces, para que todo esto se componga, necesitamos que Dios tome y corrija los malos caminos de todos nosotros. Pero para eso nos tenemos que someter a la palabra. Yo tengo que hacer conciencia conmigo mismo y decir, bueno, si yo estoy, mire, vamos a leer ese texto que siempre les digo que nunca se les olvide. Segunda de Corintios capítulo 13, verso 5. Dice, voy a leer, dice así el verso 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesús el Cristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Cada quien tiene que examinarse. Todos somos una familia, desde el pastor hasta el último de los miembros, todos somos una familia. Todos tenemos una labor diferente. Hay quien de una manera, hay quien de otra manera. Hay quien piensa que llegar al pastorado es como un grado que lo hace diferente o lo hace mayor que a todos los demás, y no es así. El que piensa así, pues piensa mal. Llegar al ministerio es llegar a querer, desear servirles a todos. Ese es el ministerio del pastor, servirles a todos, no servirse de todos, no, servirles a todos. Dijo el Señor cuando le lavó los pies a Pedro,
Lo que no entiendes ahorita, lo vas a entender después. Yo, el maestro y Señor, hice esto, ustedes tienen que aprender también. Pero no porque es el pastor, es el que tiene que vivir mejor que todos los demás. Es el único que tiene que hablar y todos los demás tienen que quedarse calladitos. No. Todos somos un pueblo, miembros los unos de los otros. Y esta palabra está no nada más para enseñar a los miembros, primeramente tiene que pasar por los ministros. Para llegar a predicar el evangelio, pues primeramente tienes que aprender lo que dice esta palabra para que tú puedas llegar a predicar el evangelio. No vas a aprender en el camino, no, eso no es así. Por eso dice la palabra, no un neófito. Imagínese poner a alguien aquí para que vaya aprendiendo a ser pastor. ¿Y qué va a enseñar si no sabe nada? Lo que va a hacer, pues va a lastimar a los demás con sus palabras. Es triste lo que está pasando ahorita. Y se va a poner más triste todavía con todo lo que está pasando en el mundo. Dios nos ayude, hermanos. Oren mucho por los ministros. Oren mucho por los que se llaman diáconos. Para que puedan algún día examinarse a ellos mismos con un juicio justo y santo y puedan corregir lo que se tenga que corregir. Somos un pueblo de vencedores, así lo dice la palabra del Señor. El espíritu que recibimos es de poder, de amor, de valentía, no de cobardía. Somos un pueblo de guerreros y así tenemos que comportarnos. Si algo está mal, pues hay que corregirlo. No estamos sufriendo, como yo siempre, antes, hace años, daba yo pláticas para matrimonios jóvenes y les decía yo, a veces los matrimonios van caminando y ya la muchacha le puso el pie arriba del dedo gordito de su marido, de su esposo, pero como la quiere mucho, no le dice nada para que no se sienta mal, pero él está sufriendo porque lo está lastimando. ¿Qué diferencia habría que le dijera, mi amor, me estás pisando el dedo gordito? ¿Qué podría decir la mujercita? ¿Se va a sentir mal por eso? Pues diría, ay, perdóname, no me di cuenta, voy a tratar de no hacerlo. Y viceversa, a lo mejor el hombre es el que le está aplastando el dedo gordito a la mujercita. ¿Qué diferencia hubiera que hubiera en esa relación se pudiera hablar con la verdad? Estamos en un tiempo muy difícil a donde a veces pensamos cosas que también nos alejan de la realidad de la palabra de Dios. Porque a veces nos sentimos mal, porque a veces tenemos que enfrentar cosas difíciles. La única solución para los cristianos se llama Jesús. Estamos pasando situaciones difíciles. Dijo el Señor, echen sus cargas sobre mí. Yo voy a tener cuidado de ustedes. Tenemos problemas, vamos a ponernos en las manos del Señor. Algo podemos hacer,
pues en el nombre del Señor vamos a hacerlo. Porque la meta es que todos lleguemos, no que alguien se quede a la mitad del camino. No. ¿Por qué nos congregamos? Pues porque queremos un día estar con el Señor. Pero si tenemos problemas con el ministro tiene problemas con los hermanos, con las hermanas, y todo el mundo tiene problemas entre los mismos miembros, imagínense, dice la palabra del Señor, si se están mordiendo, vean que no se despedacen. Imagínense nada más como dice el Señor. Aquí debemos de aprender a amar, no a pelearnos. Aquí tenemos que aprender a ayudarnos, no a criticarnos. Aquí tenemos que aprender a ser santos. No venimos a perder el tiempo. La vida se vive una sola vez, desde la adolescencia y la juventud ya tienen responsabilidad delante del Señor. Por eso, con mucho amor, le estaba yo diciendo a mi nietecita preciosa Scarlett, todavía no es tiempo, mi niña, de que comiences a andar noviando, estás muy chiquitita. Al rato te descuidas y ya echaste a perder tu vida. Pero no se lo decía yo por no quererla. No, se lo decía yo porque yo ya estoy viejo y aparte de eso, pues soy un ministro del Señor. Quiero lo mejor para todos. Entonces tenemos que aprender a caminar. No solamente el pastor tiene responsabilidades. Todos tenemos responsabilidad. Vamos a leer un texto más. Si alguien ve a alguien que esté hablando cosas diferentes, acérquese a él, restáurele. Hebreos capítulo 13. Vamos a leer versos 16 y versos 17. Voy a leer, dice así la palabra del Señor. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Eso es lo que tenemos que pensar, en ayudarnos mutuamente. Tenemos que ver, tenemos parte de responsabilidad con aquellos que se están iniciando al ministerio. Los que son ancianos pues deben de tomar su papel de ancianos y decir, no, si no lo están haciendo bien, pues ni modos, que sigan creciendo, que sigan instruyéndose para que algún día lleguen al ministerio. No tienen por qué sentirse mal. Si no están haciendo una buena labor, pues están condenando ellos mismos. Y si lo estamos viendo nosotros que están haciendo una mala labor y los dejamos, pues hasta nosotros estamos participando. Entonces no, dice la palabra del Señor, pónganlos a prueba primero. ¿Quién los va a calificar? Pues alguien los tiene que calificar. Si van a estar aquí en la congregación, ¿quién los va a calificar? Las personas adultas espirituales. El que va a estar aquí enseñando a los demás,
pues debe de ser también un adulto espiritual. No va a ser al revés. Los adultos espirituales son los que van a estar oyendo a un niño espiritual aquí hablándoles. Imagínense. Entonces, pues todos esperamos en que Dios nos ayude a llegar. Yo quiero llegar. Yo quiero un día, cuando termine mi tiempo en este cuerpo, le pido al Señor Jesús que me ayude a llegar, que no me tome en cuenta las faltas que pudiera yo estar cometiendo en la debilidad de mi carne, porque yo tengo muchos defectos todavía. Yo quisiera no tener nada que me redarguyera delante del Señor. Necesito de Él. Todos necesitamos de Él. Entonces yo espero en el Señor Jesús que todos pongamos nuestra parte, la parte que nos corresponde, para que podamos llegar todos y que nadie se quede. Si alguien está cometiendo un error, pues ayudarlo, no terminarlo para que se quede tirado, botado. No, hay que ayudarlo. Dice la palabra que tenemos que restituirlo. Y si no estamos haciendo la parte que nos corresponde, pues ahorita es tiempo de examinarnos a nosotros mismos para hacer la parte que nos corresponde. Bien, Dios los bendiga. Y les sigo invitando, hermanos, para que nos acompañen en el próximo en vivo del día jueves, si el Señor Jesús no dispone otra cosa. Y los sigo invitando a que se suscriban a la página que tengo en el YouTube. Pueden buscarla como hermano David Gil, ahí va a aparecer. Suscríbase para que pueda tener acceso a todo el material que está en esa página, para que pueda meditar y crecer en la palabra del Señor. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga y nos vemos, si el Señor nos dispone otra cosa, el día jueves, Dios mediante.